Silencio. Uy, qué berraquera. Buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a las 7:05. Esperaremos un momento que se terminen de conectar los participantes. Gracias. Bueno, buenas noches a todos. Sean bienvenidos al webinar del posgrado de ortopedia de la Universidad Industrial de Santander. Continuamos con este programa de educación continuada al cual nos vimos pues, obligados por la pandemia y pues que todavía sigue siendo prioridad en estos momentos ante la situación actual. Doy la palabra al doctor Arroyo. Recuerdo que el chat está abierto a preguntas y desconectar los micrófonos al momento del ingreso. Adelante, doctor Arroyo. Sí, buenas noches, Anderson. ¿Me escuchan? Doctor Anderson, ¿se copia bien? Te escucho bien. Perfecto, gracias. Bueno, continuando con el ciclo de webinars, este es el segundo del año. El primero fue el de fracturas de pelvis con el doctor Altamirano de México. Hoy invitamos a un amigo de la casa para que hablemos de un tema que en la pandemia, como todos se han dado cuenta en los servicios de urgencias, han aumentado los traumas domiciliarios, sobre todo en pacientes adultos mayores, y cada vez vemos
más fracturas de radio distal y húmero proximal, y consideramos que era bueno hacer una revisión del tema y una discusión de casos al final. Para la presentación de hoy invitamos al doctor Meiser Alberto López. Él es ortopedista de la Universidad de Antioquia, cirujano de mano y miembro superior del Hospital Militar. En estos momentos es el jefe del servicio de ortopedia del Hospital Fundación San Vicente y el jefe de la división quirúrgica del Hospital Fundación San Vicente, que en estos momentos está pasando por una situación crítica, como mencionamos previamente. Amigo de la casa, mi compañero de fellow, y pues con estudios en administración en salud y telemedicina y una especialización en simulación, en docencia en simulación. Doctor Meiser, bienvenido. Esto hace parte de lo que habíamos hablado previamente, de que sean profesores invitados, y pues vamos a continuar con el ciclo del intercambio interinstitucional. Meiser, buenas noches. El micrófono y el auditorio es tuyo. Muy buenas noches a todos. Voy a verificar que sí estamos aquí. Perfecto. Muy buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Realmente para mí es un honor inmenso estar aquí con ustedes compartiendo algunos tópicos relacionados con un tema muy interesante, ¿cierto? Muy interesante y vinculado, evidentemente, a la actualidad de lo que nos presenta hoy en día esta situación de pandemia y toda esta cantidad de cambios alrededor del tema quirúrgico que nos ha tocado enfrentar. Voy a compartir en este momento la pantalla. A ver si se comparte allí. Se fue por otro lado, perdón, esto está desordenado. Okay. Bueno, ya logran ver esta pantalla. Esto hace parte de un pequeño ejercicio, tratando de hacerlo un poco más interactiva, ¿no? Si pueden hacerlo, escanean este código QR, entran a Slido y es solamente una pregunta en relación con el caso que vamos a evaluar. Entonces, la idea es hablar sobre el manejo no quirúrgico de las fracturas desplazadas del húmero proximal en la tercera edad. Un tema muy puntual, un poco diferente a lo que decía el flyer de la noche de hoy, porque en realidad tenemos claridad de cuál es el manejo en las fracturas no desplazadas y cuál es el manejo en los pacientes jóvenes, ¿sí? Sin embargo, para los pacientes de tercera y cuarta edad, mayores de 65 y mayores de 85 años, con fracturas desplazadas, todavía existe controversia, aunque creamos que no es así. Es muy frecuente que nos encontremos frente a un paciente con una fractura compleja del húmero y de entrada nosotros decimos, este es un paciente para una prótesis o para una reducción abierta más fijación interna. Siempre son las dos opciones que tenemos en un paciente de edad avanzada y con una fractura desplazada, ojo, desplazada, ¿cierto? Por alguna razón, parte de la literatura, y debo decirlo así, con mucho respeto y con prudencia, diciendo de antemano pues que las casas comerciales son nuestros aliados. De todas maneras, la presión comercial también nos empuja un poco a hacer un poco más quirúrgicas estas lesiones, de alguna manera. Entonces, múltiples fracturas del húmero proximal pueden tener múltiples tratamientos, ¿sí? Hay unas que claramente tienen una indicación no quirúrgica y otras con una clara indicación quirúrgica. Sin embargo, el número de pacientes en los que se puede generar controversia realmente es muy, muy importante, es bastante grande. Mecanismo de lesión de estas fracturas ya conocido por todos nosotros, y desde el punto de vista epidemiológico sabemos que las mujeres mayores de 65 años hoy en día
a raíz de la osteoporosis son las más afectadas. Otros datos epidemiológicos, básicamente para entrar en contexto, 4 a 5% de todas las fracturas del esqueleto, 45% de las fracturas del húmero, ¿cierto? Y miren esta cifra, 300.000 casos por año en Estados Unidos, una incidencia mucho mayor que las fracturas de cadera. Cerca de un 75 a 85% de los casos son fracturas no desplazadas, no desplazadas, perdón. Entonces, ojo con esta cifra. Si cerca del 75-85% de los casos son fracturas no desplazadas, es llamativo porque la tendencia en la literatura es a ver cada vez más pacientes llevados a cirugía por causa de esta fractura. Más frecuente en hombres que en mujeres. Y para datos aquí en Colombia, si la incidencia es de 82 por cada 100.000 habitantes, tendríamos cerca de 38.540 fracturas al año en Colombia. Entonces, cuando enfrentamos una fractura del húmero proximal, ¿quién la va a hacer? Ahorita escuchaba un comentario de un amigo que me decía, o que nos decía, desde que salió un estudio que nos dice que podemos manejarlas en forma conservadora, he estado más tranquilo, ¿sí? Porque las fracturas del húmero proximal en algunas ocasiones son un reto realmente para la estrategia quirúrgica. ¿Cuándo operarlas? ¿Cuándo operarlas? Si es tardía a los 3 o 4 semanas. ¿Por qué vamos a operar a un paciente con una fractura del húmero proximal? ¿Cómo operarlo? ¿Cuál es el abordaje? Todos estos interrogantes surgen, ¿sí? ¿Qué hacer y dónde hacerlo? Entonces, este es el caso de una señora de 67 años de edad que llega en enero de este año al hospital con esta fractura. Que en la AP, pues usted podría claramente decir, es para manejo no quirúrgico, ¿sí? Cuando hace las otras proyecciones, tal vez se ve tentado a hacer un manejo quirúrgico, ¿sí? No tiene comorbilidades, tiene un trauma en el hombro derecho de 4 días de evolución solamente, no tiene déficit neurovascular y vamos a ver si el ejercicio funciona. La idea es que en el QR anterior o en slido.com ustedes digan si solicitan una tomografía o no. Parece que el 100% la utilizan. Voy a devolverme. Bueno, si alguien, Carlos, por favor, si alguien quiere participar y de pronto decir si la usa o no, bueno, ya esto cambió un poco, 67 y 33%, ¿sí? Voy a devolverme un segundo, vamos 50-50, ¿ok? Voy a devolverme un segundo, si me lo permiten, para que veamos las imágenes nuevamente. Cuando uno pide una tomografía, uno debe estar pensando ya en que posiblemente va a ser quirúrgica la lesión, ¿cierto? O no ha definido con certeza cuál es el trazo de fractura. Con estas 3 imágenes, uno podría pensar que ya hay una definición clara de qué es lo que tiene el paciente. Bueno, entonces, 60-40. Sabemos que la tomografía o se hace para confirmar el diagnóstico, ya lo tenemos confirmado, ¿cierto? Y definir si es quirúrgico o no. En muchas ocasiones escuchamos decir que es para el planeamiento quirúrgico. Yo les confieso que me cuestiono mucho ese tema o esa frase constantemente, y no solo en el húmero proximal, sino en muchas fracturas. Yo pensaría que la tomografía me dice si esta fractura requiere o no cirugía, más que el planeamiento mismo, porque en muchas ocasiones la imagen radiológica me permite ver realmente, si tengo la serie radiográfica adecuada, cuáles son los trazos de fractura y el abordaje que voy a utilizar. ¿Cuáles son los objetivos entonces de un tratamiento? ¿Cuáles son las indicaciones quirúrgicas? Y ojo, muy importante, la personalidad de esta fractura. ¿Por qué es quirúrgica la fractura? Cuando hablamos entonces de esto, hablamos de unos objetivos. Restaurar la anatomía respetando la biología. Ojo que esto de respetar la biología es supremamente importante. Décadas atrás, el grupo de la AO nos llevaba a hacer reducciones anatómicas incluso de las fracturas diafisiarias.
Eso fue cambiando poco a poco y definitivamente el húmero proximal y muchos otros segmentos del esqueleto no requieren una reducción anatómica. Y equilibrando el tratamiento para obtener mejores resultados, es mejor respetar la biología. Y ahí comenzamos entonces a contemplar el manejo no quirúrgico o el menos cruento, con mejores ojos, tratando de darle este manejo a los pacientes. Lograr una rehabilitación temprana, y es muy frecuente que nosotros coloquemos dentro del esquema de tratamiento del paciente, cuando le hacemos cirugía, decimos esto está muy fuerte, rehabilítese desde el primer día. El paciente por dolor seguramente no lo hace, pero no olvidemos que el manejo no quirúrgico también invita a una rehabilitación temprana, desde la primera o segunda semana con ejercicios pendulares. Entonces, esto es muy importante, invitar al paciente a que se retire el cabestrillo y movilice el codo, por ejemplo. Recuperar la mayor funcionalidad posible y disminuir el riesgo de complicaciones. Entonces, cuando hablamos de todo esto, también tenemos que tener en cuenta, hoy en día, y sé que muchos lo van a entender, si no lo entienden todos, lo podremos hablar un poco más adelante, pertinencia y racionalidad clínica y financiera, ¿sí? El tema financiero a veces nos causa un poco de escozor. Para nosotros es un poco difícil de aceptar a veces, ¿cierto? Pero hoy en día, con los temas de contratación, con la pandemia misma y con todo lo que viene ocurriendo, creo que hemos estado un poco más sensibles al tema y hemos logrado entender un poco más. Pertinencia y racionalidad clínica y financiera. Recuerden que nosotros somos los ordenadores del gasto en el sistema de salud, que tiene un monto finito de recursos. Entonces, cuando hablamos de restaurar la anatomía respetando la biología, tenemos que remitirnos al tema de que es una fractura desplazada. Cuando consideramos que el desplazamiento es tan importante que requiere una reducción y una fijación para mantener esta reducción. Existen algunas clasificaciones, la clasificación AO de pronto no es tan práctica, es bastante engorrosa para el caso específico de la fractura del húmero proximal. La clasificación de NIR es una de las más utilizadas, a pesar de que han surgido otro par de clasificaciones, otras 3 o 4 más. Sigue siendo, de acuerdo a la literatura y a los metaanálisis, la clasificación de NIR la más utilizada y la más cercana al tratamiento. Sin embargo, existen también algunos estudios que nos llevan a pensar que la elección del tratamiento quirúrgico con base en la clasificación de NIR definitivamente tampoco es la más aceptada. Pero recordemos entonces que se habla de 1 centímetro, excepto para el troquíter, como desplazamiento para poder hablar de fracturas de 2, 3 y 4 fragmentos. O una angulación mayor de 45 grados. Es muy importante, no es el trazo de fractura, sino la separación de ese trazo y de ese fragmento de fractura. Esta es la clasificación de Hetter, que muchos conocemos. Y esta es una clasificación, o esta es más bien la propuesta de clasificación con base en el análisis volumétrico de la zona metafisiaria. Yo creo que muchos de ustedes ya conocen esta propuesta de clasificación, que hace un poco más complejo el tema de cómo elegir el paciente que va a ser quirúrgico, pensando en que el paciente puede o no sufrir un colapso posteriormente y que esto está relacionado con la debilidad a nivel metafisiario, que obviamente está ligada a la edad y a la osteoporosis. Y como ustedes pueden ver, es un poco más compleja, tratando de darle herramientas a la decisión quirúrgica. Esta clasificación invita a hacer unos cálculos que no los hacemos nosotros, obviamente. Estos cálculos que ustedes ven acá, estos cálculos que ustedes ven acá son los que proporcionan esta clasificación, y con base en esa clasificación uno podría elegir si es quirúrgica o no. Esto todavía está en estudio, si se quiere. No hay una propuesta en firme que tenga resultados confiables que permitan usar la clasificación. Pero esto simplemente para decirles que se sigue trabajando en el tema. No olvidemos algo importante: la consolidación primaria de las fracturas. Esta zona metafisiaria, al igual que cualquier otra zona metafisiaria, tiene unas ventajas en relación con la consolidación. Al ser un hueso esponjoso, tiene una mayor superficie de área de contacto, hay mayor irrigación sanguínea, y la recuperación, ¿cierto?, de la irrigación, aquí es irrigación sanguínea, ¿cierto?, es mucho más acelerada y rápida. Por lo tanto, consolidan mucho más fácil y rápidamente. La no unión se puede ver
se puede ver, y de hecho ahora miraremos un par de complicaciones en relación con esto, pero la consolidación es mucho más cercana en el tiempo que en una fractura diaficiaria. Por lo tanto, el manejo no quirúrgico también coge más fuerza en este tipo de análisis. Lograr entonces una rehabilitación temprana y recuperar la mayor funcionalidad posible. Otro de los objetivos del tratamiento, ya sea quirúrgico o no quirúrgico. Este es un estudio, en un metaanálisis, perdón, en el que se evalúan 650 pacientes en 2 estudios. Miren que hay una distribución 317 de un fragmento que de pronto no es muy significativo para el tema de elegir fracturas desplazadas para manejo no quirúrgico, pero hay 165 de 2 fragmentos y 137 de 3 y 31 de 4 fragmentos. Estas últimas 2 con seguridad en muchos escenarios serían de objeto quirúrgico, con una tasa de unión del 98%, y a todos estos pacientes le hicieron tratamiento no quirúrgico. La consolidación en varo, que es el enemigo que nosotros siempre vemos cuando hay una fractura en varo, siempre pensamos este paciente requiere una cirugía porque va a colapsarse aún más en varo, pero a pesar de que esta fue la complicación más reportada, veremos cómo la función de estos pacientes en general fue realmente muy buena y la necrosis vascular fue bastante rara. La conclusión de este estudio, que es un metaanálisis, repito, con 2 estudios y 650 pacientes, es que el tratamiento no quirúrgico reporta buenos resultados, hablando de rehabilitación y pocas complicaciones. Evidentemente, pues parece una verdad de perogrullo porque pues, va a tener menos complicaciones relacionadas con el manejo quirúrgico. Sin embargo, recuerden que las complicaciones dentro del manejo no quirúrgico cuentan como la consolidación en varo y la rigidez, o el mismo déficit funcional. Otro de los objetivos del tratamiento, ya sea quirúrgico o no quirúrgico, es disminuir el riesgo de complicaciones. Y en este estudio que ustedes ven acá, se evaluó la no unión, o la mala unión, perdón, de estas lesiones, y miren que tanto para el manejo no quirúrgico, como ustedes ven aquí arriba, como para el manejo quirúrgico. Y se encontró que era mayor en el manejo no quirúrgico, la no unión. Ya sea por técnica quirúrgica, ya sea por dificultad técnica misma, ya sea porque los múltiples fragmentos que allí se encuentran no permiten una adecuada reducción, ¿cierto? Y repito, es una cirugía que se puede volver un poco fatigante y a las 2 o 3 horas de pronto, si usted lleva 4 horas y demora 4 horas en una fractura de estas, de pronto dice, bueno, así vamos a dejarla porque ya no hay más que hacer. Entonces, este es el resultado de algunos pacientes, obviamente no de todos. Pero fíjense que las complicaciones evidentemente serán mayores en el escenario quirúrgico. Y no escapan a ellos, pues, los reemplazos articulares con complicaciones como estas que ustedes ven acá. Estamos mostrando algunos casos complejos, complicados, ¿cierto? Pero evidentemente no todos evolucionan así. Este es un caso también de servicio. Les pido excusas porque no tenemos la radiografía inicial, pero era una fractura que tenía un criterio quirúrgico, fue llevado a cirugía y queda uno realmente satisfecho con esta evolución. Y un año después comenzamos a ver un colapso por necrosis avascular. La necrosis avascular, de acuerdo a la literatura, claramente demostrado, se presenta con mayor frecuencia en el paciente quirúrgico comparado con el no quirúrgico, porque evidentemente el gesto quirúrgico lesiona de alguna manera las ya debilitadas arteriolas que irrigan estos fragmentos. Entonces, este paciente un año después evoluciona de esta manera. Entonces uno diría, bueno, aquí solamente resta quitarle el implante y pensamos que de pronto le va a ir un poco mejor. El implante lo retiramos y miren ustedes que en esta radiografía AP no veo una reducción buena, aunque se alcanza a ver un fragmento acá en la parte del calca, yo estoy señalándolo, ¿sí? ¿Cierto? Que quedó allí en el calca, pensábamos que era una buena reducción. Y miren que al retirar, este es el mismo paciente, al retirar la placa y hacer unas imágenes de control, encontramos que en realidad tenía una mala unión. Producto entonces pues de una reducción inadecuada por parte de nosotros. Este es un caso mío. Entonces, tal vez en este momento el doctor Carlos Arroyo, ¿cierto?
mira este estudio, perdón, se está pasando esto acá, ¿cierto? Y recuerda cuál es el manejo que hoy en día estamos haciendo, ¿sí? Este es un estudio en el que se evaluaron 250 pacientes. Ojo que las reducciones abiertas y las prótesis las hicieron en teoría acá cirujanos con bastante experiencia, ¿cierto? Y algunos pacientes fueron sometidos a tratamiento conservador. Edades entre 24 a 92 años. O sea que estamos incluyendo a la población de la que estamos hablando. Y el tratamiento en las 3 primeras semanas, a los 2 años de seguimiento, se aplica la escala funcional de Oxford y lo que encuentran en este estudio es que no hay una diferencia significativa en los resultados funcionales entre los pacientes llevados a cirugía y los no llevados a cirugía. Hablando de fracturas desplazadas, ¿sí? Miren que aquí lo dice muy bien. Fracturas desplazadas del húmero proximal. Entonces comienza uno a dudar realmente de lo que venimos haciendo, ¿cierto? De manera reiterada, de acuerdo a cada escuela, manejando de forma quirúrgica el 100% de los pacientes adultos con fracturas desplazadas. Entonces, resultados como este definitivamente no apoyan el aumento que hemos venido experimentando en las cirugías que se realizan a estos pacientes con fracturas desplazadas. Comparando este estudio Proper con los resultados de este estudio coreano, hecho posteriormente, donde evalúan la tendencia, ojo, la tendencia del manejo en los pacientes ancianos con fracturas del húmero proximal. El sistema de salud surcoreano es similar al canadiense y al inglés. Tienen una base de datos única donde logran evaluar allí todos los pacientes, a todas las personas del país. Entonces, el objetivo de este estudio era investigar la tendencia de tratamiento en las personas de tercera y cuarta edad en fracturas desplazadas. Una base de datos nacionales, 69.120 pacientes, del 2008 al 2016. Reducción abierta con fijación interna se hacía en el 75% de los pacientes en el 2008 y subió esto al 86% en el 2016. Y miren esto que yo sé que para ninguno de ustedes es una sorpresa. Las prótesis reversas en el 2008 se hacían 8.2% de los casos con prótesis reversa y en el 2016 el 52% de los pacientes llevados a reemplazo articular se hacían con prótesis reversa, en pacientes mayores de 80 años. El sistema de seguridad social de salud, perdón, de Corea del Sur estableció en ese momento, hacia el 2015, perdón, que los pacientes mayores de 80 años tenían autorizado vía el seguro de salud la prótesis reversa. Hoy en día ya está autorizada para pacientes mayores de 70 años, bajaron un poco más la edad. Mire que allá son un poco más conservadores y nosotros vemos pacientes en nuestro medio mucho más jóvenes, con muchos argumentos, mucho más jóvenes con prótesis reversa. ¿Sí? Entonces, miren que sí existen diferencias en las políticas de salud que impactan en la práctica nuestra. Conclusiones, hay una clara tendencia al manejo quirúrgico, según este estudio, en Corea del Sur, a pesar de las restricciones que impone el sistema de salud de este país. Definitivamente hay pacientes que requieren cirugía. Esta es una paciente de servicio con una fractura, con un colapso importante, un desplazamiento, en quien de pronto uno sí sabe que el tratamiento no quirúrgico podría no ser la mejor opción. Sin embargo, hoy por hoy, por temas de pandemia y dificultades, ¿cierto? O incluso este paciente en cualquier momento por comorbilidades o por preferencia podría optar por un manejo no quirúrgico. No vamos a estigmatizar el manejo quirúrgico, ni mucho menos, no vamos a decir que no funciona, ¿cierto? Y esta es una paciente que se lleva a cirugía y que tiene una funcionalidad adecuada, ¿cierto? Un poco ascendida a la cabeza, pero funciona. Entonces, es cierto, el tratamiento quirúrgico funciona, pero no está indicado en todos los pacientes con fracturas desplazadas del húmero proximal. Y lo cierto también es que han surgido una cantidad de opciones de un lado para el manejo quirúrgico
placas en todos los estilos, en todas las configuraciones. Con el advenimiento de las placas bloqueadas, evidentemente el tratamiento quirúrgico se disparó en muchas fracturas periarticulares. Entonces, con tantas opciones, y lo repito con mucho respeto, nuestros amigos de las casas comerciales, nuestros amigos los proveedores de implantes, ¿cierto? Pues hacen su tarea, y su tarea es, sin intención de daño, su tarea es que utilicemos los implantes. Entonces, es tarea nuestra hacer el filtro adecuado y llevar a cirugía finalmente a un paciente que realmente lo requiera. Hay, como les digo, opciones diversas y seguirán apareciendo muchas más con toda seguridad. Entonces, indicaciones de la cirugía, personalidad de la fractura, las comorbilidades, definitivamente, a pesar de que existan comorbilidades hoy en día, nuestra tendencia quirúrgica nos invita en muchas ocasiones a remitir a un paciente y ponerle un rótulo de que si tiene unas cardiopatías, si es diabético, si tiene algunas comorbilidades, es mejor que su cirugía sea hecha en cuarto nivel. Entonces, de todas maneras, la tendencia quirúrgica se mantiene. Hay que tener en cuenta la demanda funcional de estos pacientes. No es lo mismo una persona de 45 o de 50 años que un paciente de 70 u 80. La demanda funcional es diferente. Y lo hacemos con el radio distal, con mucha frecuencia, la personalidad de la fractura. Aquí el número proximal también funciona. De nuevo, pertinencia y racionalidad clínica y financiera. Nosotros no operamos a los pacientes de número proximal de tercera y cuarta edad para esto. ¿Sí? Si esto en realidad lo hacen algunos, realmente es un porcentaje extremadamente mínimo de la población y el sistema de salud no debe volcarse para esto, ¿cierto? Este no es el objetivo. El objetivo nuestro es tener personas de tercera y cuarta edad sin dolor y activas con tal actividad que les permita ser independientes para su actividad de la vida diaria. Este es nuestro objetivo, ¿sí? Recuerden, no es esto. En realidad es esto. Entonces, hablando de la pertinencia y la racionalidad clínica y financiera, hoy en día se nos presentan estos dos temas. La pandemia y temas de contratación. Algunos seguramente dirán, bueno, pues vamos a hablar de cuándo operarlos, cuándo no operarlos, o vamos a hablar de otra cosa. Lo que pasa es que esto definitivamente hace parte de la toma de decisiones. ¿Sí? El tema de la pandemia nos ha invitado de manera generalizada en muchas áreas de la medicina, ¿cierto? Y principalmente en ortopedia, a comenzar a cambiar algunos manejos o a, por lo menos, experimentar de nuevo el manejo no quirúrgico que se hacía décadas atrás. Entonces, recuerden que además esta pandemia, como lo vivimos hoy en día, no fue del 2020 y se va a mantener durante 3 o 4 años más. Es muy importante que lo tengamos claro. ¿Por qué? Porque mientras dure la pandemia, los pacientes se van a seguir fracturando y es responsabilidad nuestra ofrecer un tratamiento pertinente y racional, tanto clínica como financieramente, pero además convencidos de que el tratamiento es el adecuado y la literatura nos apoya en este tema. En el tema de contratación no me detengo mucho, pero es importante que sepamos que los diferentes modelos de contratación, pago global prospectivo, que es básicamente una cápita, cualquiera que sea el nombre que le pongamos, pero el traslado del riesgo al médico directamente o a través de las IPS al médico, nos invita también a que seamos racionales. No quiere decir que antes hiciéramos lo correcto y ahora vamos a hacer lo incorrecto, no. Es una invitación a situarnos en el centro y lograr brindarle al paciente lo mejor posible, pero también a una sociedad y a un grupo poblacional que seguramente estará a cargo de nuestros hospitales o de nosotros mismos. Entonces, tenemos este estudio del 2018, donde se compara el tratamiento, ¿cierto?, quirúrgico versus el no quirúrgico, en fracturas del húmero proximal, un metaanálisis. Y miren ustedes, que luego de elegir entre 1.794 estudios, se logran elegir 23 con todos los filtros que se hacen, que incluyen a 1.743 pacientes. De estos, 910 fueron quirúrgicos y 833 no quirúrgicos. Es un número importante, ¿ya? Dentro de los datos de
de los criterios de inclusión estaba el hecho de que fuera una fractura desplazada en pacientes de edad avanzada. Miren que la edad promedio es de 68.3 años, el 21% fueron NIR4 y se hizo un seguimiento entre 12 y 86 meses. El 21% de los pacientes requirieron retiro del implante por una complicación. Evidentemente, los pacientes que se llevan a cirugía tienen riesgo de mayores complicaciones. Y aquí vemos que el 21% de estos 1.700, de estos 910 pacientes llevados a cirugía requirieron retiro del implante. Hubo más no uniones en el grupo no quirúrgico, pero sin una diferencia estadística. O sea que en el grupo quirúrgico también hubo no uniones. Y la necrosis vascular, como dijimos hace un momento, fue más frecuente en el paciente quirúrgico, pero también sin diferencias estadísticas. Conclusión, cirugía versus no cirugía, estadísticamente no hay diferencia en el tema de funcionalidad. La recomendación, de acuerdo a este estudio, manejo no quirúrgico para pacientes mayores de 65 años con fracturas desplazadas debería ser el gol estándar. Debería ser el gol estándar, ¿sí? Obviamente ese tipo o ese apellido de fracturas desplazadas hay que mirarlo con cautela, ¿sí? Hay unas fracturas que evidentemente, como hemos mostrado, requieren manejo quirúrgico. Este otro estudio que compara el manejo no quirúrgico, y lo busqué específicamente con la prótesis reversa, porque hemos venido viendo cómo va en aumento el uso de esta prótesis, ¿cierto? Entonces, fracturas de 3 y 4 partes. Ojo, pacientes con manejo no quirúrgico versus prótesis reversa. Fracturas de 3 y 4 partes. Son pocos pacientes comparados con los otros estudios, 19 pacientes no quirúrgicos, 20 pacientes con prótesis reversa. Mínimos beneficios o beneficios no significativos al comparar la prótesis reversa con el manejo no quirúrgico. Deberíamos preguntarnos nosotros entonces, si hay tanto auge de las prótesis reversas, ¿será que quienes hacen el abordaje quirúrgico de estos pacientes de pronto todavía están en esa curva de aprendizaje? ¿Cierto? O estamos, yo me incluiría obviamente dentro de esa curva de aprendizaje, apenas en ascenso. Y por eso los resultados de pronto no son los mejores comparado con el no quirúrgico. Este otro estudio nos habla de una comparación de tratamiento quirúrgico y el no quirúrgico en fracturas conminutas en pacientes ancianos. Las fracturas conminutas tienen una connotación diferente. Es un metaanálisis, ojo, que se realizó escogiendo estudios entre 1960 y 2012. Y después de aplicarle todo el filtro, solamente 6 estudios lograron pasar el filtro. O sea que los criterios de inclusión fueron bastante estrictos. 287 pacientes, 144 no quirúrgicos, 20 de los quirúrgicos con banda de tensión UAVENC, que es un tratamiento quirúrgico que creo que muchos hemos dejado de hacer y que todavía está vigente en algunas fracturas. 55 con placa bloqueada, 68 hemiartroplastia y con un seguimiento de 12 a 50 meses. No hubo una diferencia estadística en la funcionalidad. No hubo diferencias. Entonces miren que también encontramos estudios que apoyan el manejo no quirúrgico aparte del PROFLA. Este otro estudio de fracturas del úmero proximal en pacientes ancianos con 409 pacientes. Desde el 46, miren que este fue un poco más atrás, hasta el 2014. Y ojo con estas frases. Evidencia débil en favor de tratamiento no quirúrgico sobre la banda de tensión y placa bloqueada. Evidencia débil. ¿Sí? No quiere decir esto que es mucho mejor. Hay una evidencia débil. Estamos analizándolo viendo desde el otro lado. Evidencia débil de la hemiartroplastia. No es mejor que el tratamiento, el manejo conservador. En las fracturas de 4 partes, lo acabamos de ver hace un momento, similar con las fracturas que se manejan con prótesis reversa. Y evidencia limitada de mejores resultados funcionales después de hemiartroplastia. Hay una alta tasa de complicaciones en el grupo quirúrgico. Entonces, miren que todos estos datos nos llevan a pensar que el tratamiento no quirúrgico en estos pacientes sigue siendo el gol estándar, ¿cierto? Y creo que nosotros de alguna manera hemos cambiado. Siempre que vemos a un paciente con una fractura del húmero proximal desplazada de entrada, decimos hay que hacerle cirugía. ¿Por qué operamos los pacientes? Miren que la pregunta incluso se encuentra literalmente así expuesta en la red, en la web. ¿Por qué operamos los pacientes con fractura del húmero proximal? Este artículo analizado, el del doctor Launen,
y analizado, realiza un análisis sistemático de los estudios aleatorizados del manejo de las fracturas de número proximal. 6 estudios, 588 pacientes, comparando el manejo quirúrgico versus no quirúrgico. Y concluye que estos estudios no proporcionan evidencia en relación con las ventajas del tratamiento quirúrgico sobre el no quirúrgico. De nuevo, ¿por qué estamos operando entonces? Es la pregunta. ¿Por qué estamos operando las fracturas del número proximal de manera tan insistente o de manera tan copiosa? El manejo no quirúrgico tiene una pequeña probabilidad de perder función, el manejo no quirúrgico. Y por el otro lado, el manejo quirúrgico tiene una gran posibilidad de restaurar la función previa. Esa es la frase con la que nosotros abordamos al paciente. ¿Sí? Un poco después de que este estudio se publicara en 2015, un poco después se aumentó de 588 a 819 pacientes y los resultados no cambiaron. La conclusión entonces, la conclusión de este análisis es que el aumento en el número de procedimientos quirúrgicos en pacientes con fracturas del lóbulo proximal no está justificado ni siquiera en la literatura. Ni siquiera en la literatura. Entonces, es lo que se dice y cómo se dice. ¿Por qué? El riesgo estimado de pérdida de la función con tratamiento no quirúrgico bien indicado es del 15%. Perdón, del 5%. Riesgo estimado de la función. Y el riesgo de complicaciones, claramente establecido en la literatura, puede llegar hasta el 12%. Y cuando se presentan estas complicaciones dentro de ese 12%, la pérdida de la función llega hasta el 50%. Entonces, las cifras en realidad son claras. ¿Qué proponemos y cómo lo proponemos? ¿Sí? El manejo no quirúrgico sigue siendo, en la gran mayoría de pacientes de edad avanzada, tercera y cuarta edad, 65 o 85 años, o más de 85 años, el gold estándar del tratamiento. A pesar de todos estos números, el argumento clínico y médico siempre nos inclina un poco hacia la cirugía, la inmediatez, lo que de alguna manera subliminalmente ronda en nuestras cabezas y es el tratamiento quirúrgico nos permite una rehabilitación precoz. ¿Listo? Esa rapidez con la que queremos las cosas a veces nos lleva a pensar que la cirugía es la mejor opción. Definitivamente, ¿cómo recibe uno como ortopedista toda esta información? ¿Cómo dice uno, hombre, si será cierto que estas fracturas manejadas en forma conservadora les va a ir mejor? Aquí están los números. Esta es la literatura. Por eso la insistencia en traer artículos, ¿cierto? Más que la propia experiencia, que la hemos tenido, pero más artículos, ¿cierto? Que se han realizado de manera juiciosa, metódica y que arrojan cifras que estadísticamente son significativas. Realmente es difícil argumentar la conclusión del doctor Laumen cuando él dice que el reciente aumento de las fracturas, de las cirugías en fracturas del lóbulo proximal realmente no está justificado. Esta es la paciente que presentamos al principio, una mujer de 67 años, independiente. Yo no sé si todos le harían manejo quirúrgico, algunos o no. Y esta pregunta veo que no salió acá en los slides, pero sería interesante si en el chat le ponen quirúrgico o no quirúrgico, ¿sí? De manera así masiva. Quirúrgico, no quirúrgico. ¿Quiénes la operarían y quiénes no? Y obviamente, pues estamos hablando del manejo no quirúrgico, estamos haciendo énfasis en esto, entonces muchas personas dirán, pues seguramente el manejo fue no quirúrgico, pero es innegable, ¿cierto? Y sabemos todos que es innegable que también una fractura poco desplazada, de fácil abordaje, nos invita siempre también a hacer una cirugía, porque sabemos que casi que el buen resultado está garantizado, ¿sí? Entonces, y eso lo vemos también con alguna frecuencia. Fracturas que encontramos programadas o que llegan a cirugía y que de pronto decimos, hombre, ¿será que sí era quirúrgica? Una invitación a los más jóvenes que recién se gradúan, que se acaban de graduar o a los que están próximos a graduarse, una invitación a lo siguiente. Es frecuente encontrar pacientes programados y que de pronto usted no esté de acuerdo.
o que tenga dudas acerca del manejo, no tenga temor de cancelarlo. Se los digo porque la experiencia que tenemos nosotros, al menos en el servicio, es que con frecuencia el ortopedista más joven siente que los ojos están puestos sobre él, y como del otro lado también, desde el punto de vista administrativo, estamos diciendo no cancele cirugías. ¿Por qué la va a cancelar si la programó mal? Pues, ¿qué hacemos? Son 6 horas que se pierden de cirugía, 4 horas, en fin. Entonces, una invitación a que primum non nocere. Siempre pensemos en eso. Primum non nocere. Si pensamos que no es quirúrgica y no estamos de acuerdo, pues tengamos la fortaleza, ¿cierto?, para poder decir no va a cirugía, porque pienso que no. ¿Sí? Y hay otra serie de tips que ahorita les voy a comentar en relación con el manejo cuando el paciente ya está en quirófano. Este es el control 2.5 meses después de la fractura, y evidentemente no fue quirúrgica, ¿cierto? De pronto esta era fácil, pero créanme que con alguna frecuencia encontramos pacientes de estos programados para cirugía. Importante recordar, dentro de la fase de rehabilitación, de 0 a 6 semanas, movimientos pendulares. Miren que es de 0 a 6 semanas. ¿Sí? Una fractura que es estable y que tiene un desplazamiento que tolera consolidarse de esa manera, admite que usted a partir de la segunda o tercera semana comience ejercicios pendulares. Y esto es lo que genera buenos resultados en los manejos no quirúrgicos. Rehabilitación funcional, movilidad activa de 6 a 12 semanas, y esto fue lo que se hizo con esta paciente, y 2 meses y medio después, esta es la paciente. Lo vemos con cierta frecuencia. La rehabilitación precoz. Si se hubiera llevado a cirugía, probablemente hubiera tenido el mismo resultado, pero con un riesgo implícito allí, de los riesgos quirúrgicos per se. Entonces, hay fracturas que definitivamente, con claridad, tienen un manejo no quirúrgico ya establecido, en quienes no hay duda. Hay otras en las que usted dice, de pronto sí es mejor llevar la cirugía. Este es un caso nuestro también, llevado a cirugía, en el que uno ve un desplazamiento importante, pero les confieso algo. Después de leer algunos artículos, pero incluso después de algún tiempo de experiencia con algunos pacientes, este paciente admitiría al menos una maniobra en cirugía antes de usar el bisturí y convertir esto en una reducción abierta más fijación interna. La literatura nos trae esto y nos cuenta entonces que los pacientes con fracturas de 2 fragmentos tienen con una buena reducción, tienen una unión cercana al 100%, y la reducción cerrada se permite en estas fracturas. Recuerden, la reducción cerrada se permite en estas fracturas. Casos de consolidación en varo o valgo que incluso no comprometen la función en fracturas poco desplazadas como esta, o que tienen un desplazamiento y que admiten una reducción cerrada bajo anestesia, bajo fluoroscopio en el quirófano, y en quienes de pronto podemos omitir un manejo quirúrgico. Aquí tenemos varios estudios comparando entonces reducción abierta más contra el manejo conservador y miartroplastia, reducción abierta, y miartroplastia y manejo conservador, y en ninguno de estos estudios se presentó una diferencia en escalas funcionales. Esta es una información que extrajimos de una presentación que hizo el doctor Juan José García, residente del servicio, que compartió con nosotros esta información, y miren que ninguno presentó diferencia en escalas funcionales. Entonces, ¿realmente debemos tener temor del manejo conservador en la mayoría de estos pacientes? ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? Y esto puede despertar de pronto, no sé si de pronto controversia, imagino que sí, ¿cierto? Pero ¿qué hago yo con el 100% de los pacientes con fracturas del húmero proximal? Definitivamente hay unos que tienen un criterio claro de reducción abierta más fijación interna, ¿cierto? O de prótesis. Esos no tienen duda, ¿sí? Los mostramos al principio. Pero si el trazo lo permite, y créanme que en muchos casos, rotulados ya para cirugía, lo permiten. Si el trazo lo permiten, estando en cirugía, con el paciente dormido, realizo algunas maniobras de reducción bajo fluoroscopio, y si logro una reducción
aceptable y se mantiene, sale con cabestrillo y continúa manejo conservador. Lo hemos hecho en algunos pacientes, no en muchos, pero sí en algunos pacientes, y ha dado resultado. Es que es difícil hacer la reducción con el paciente despierto, es difícil hacerlo en la urgencia, y es que no estamos además acostumbrados, porque tenemos rotulado dentro del protocolo de manejo que un paciente con fractura del húmero proximal no se le hace reducción. Y claro está, no es lo que enseñamos a los médicos generales, a los estudiantes, a los internos, no. Pero en el quirófano, con menos edema, porque recuerden que para ser llevado a cirugía, pues ha pasado algún tiempo para que no haya tanto edema, con menos edema y bajo fluoroscopio es mucho más fácil hacer la reducción. Ahora bien, se mantiene la reducción pero es inestable. Esto es lo que puede de pronto despertar un poquito de inquietud, ¿cierto? Fijación con pines o con tornillos percutáneos y cabestrillo. Los pines, controvertidos. Infecciones, aflojamiento, si no es un buen sustrato óseo, ¿cierto? Pero todavía tienen cabida en algunos pacientes, ¿sí? Los hemos dejado de lado y yo me atrevería incluso a decir que los hemos dejado de lado también por falta de estudios, pero también porque hay mucha presión. Es que unos pines cuestan 50.000 pesos, 100.000 pesos, mientras que una placa de húmero proximal no baja de 5 o 6 millones de pesos. Entonces, esto también hay que tenerlo allí al lado, mirándolo con ojos un poco clínicos. Ahora bien, si haciendo la reducción cerrada bajo fluoroscopio no logro una reducción dentro de unos algoritmos de manejo que existen en la literatura claramente establecidos en la AOS, por ejemplo, usted podría hacer una incisión mínima, hacer reducción percutánea y si logra la reducción, hacer fijación con pines o tornillos percutáneos y cabestrillo. Ahora bien, si no lo logra, pues reducción abierta más fijación interna. Este es más o menos el algoritmo de manejo. Yo creo que yo no sé si de pronto alguno de ustedes lo practica, pero muy pocos, cuando el paciente está en cirugía, le dan la oportunidad o el chance o la opción de hacer una reducción cerrada y mirar cómo se ve en el fluoroscopio. Los invitaría a que lo hicieran al menos como ejercicio. Sin que esto quiera decir que vayan a dejar de hacer la cirugía. Si ya lo tienen planeado, pues es la decisión clara de cada uno de nosotros, pero los invitaría a que hicieran el ejercicio y logren intentar hacer una reducción y verán que tienen resultados que a veces nos pueden sorprender. Entonces, conclusiones, el manejo no quirúrgico es el gol estándar de las fracturas del húmero proximal. Esto está claro en la literatura. Los invito a que tengamos pertinencia y racionalidad clínica y financiera. El manejo no quirúrgico, así como el quirúrgico, requiere una adecuada relación médico-paciente. Pero ojo, uno como ortopedista debe estar seguro del tratamiento que está proponiendo. Debe estar seguro, ¿sí? Y debe casarse en el término del mediano plazo con ese paciente. En la mayoría de los pacientes que son llevados a cirugía, el manejo no quirúrgico continúa siendo la excelente opción, con resultados similares y menor riesgo de complicaciones. En la mayoría, ojo, no en todos. Repito lo que acabo de decir en el algoritmo anterior, siempre que sea posible en el manejo, intente hacer una reducción cerrada bajo el fluoroscopio y mire a ver cómo se comporta. Y la rehabilitación precoz para cualquiera de los dos, para el manejo quirúrgico y para el manejo no quirúrgico, es siempre mandatorio. Muchas gracias por la atención. Vamos a mirar unos casos clínicos, entonces, que el doctor Carlos Arroyo nos va a compartir en este momento. O si tienen preguntas. Sí, Meiser, gracias. Quisiéramos saber si alguien en el público tiene alguna pregunta o algún comentario para hacer. Los micrófonos y el chat están abiertos. Profe, buenas noches. En el chat del doctor Efren está preguntando que cuando hacemos manejo no quirúrgico, ¿con qué tipo de inmovilización dejamos al paciente? Yo usualmente no utilizo cabestrillos de doble correa, que lo veo con frecuencia, sino un cabestrillo simple. Un cabestrillo simple, básicamente. ¿Por qué? Porque el dolor mismo invita al paciente a limitar algunos movimientos, pero también le permite que en la medida en que vaya disminuyendo el dolor y avanzando la consolidación, el paciente pueda ir haciendo los movimientos. Yo trato de dejarlos un poco más libres siempre. No sé
los asistentes, los profesores de que están acá, o Carlos. ¿Cuál sería la respuesta de Carlos? Sí, Meiser, nosotros revisamos precisamente el año pasado, Pascal Boileau, que es una persona que creo que es una de las autoridades a nivel mundial, hizo una presentación de un artículo en un estudio académico relacionado con la inmovilización del paciente en la fractura de húmero proximal. Y desafortunadamente, tenemos la convicción que si al paciente lo dejamos con una banda torácica, le damos más seguridad, pero cuando lo hacemos, la inmovilización en rotación interna, tenemos más riesgo que se desplace la fractura, porque las fuerzas deformantes aquí son muy grandes. Y lo que él dice, lo ideal es hacer la inmovilización, perdón si me ven, con el hombro en neutro o en unos 10 a 15 grados de rotación externa para evitar la tracción y la tensión del manguito de los rotadores para que la tuberosidad mayor no se avulsione y controlar un poco el pectoral mayor y el latísimo dorsis, que son las fuerzas deformantes en medialización y rotación interna. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo en el servicio, tanto en Foscal como en el hospital universitario, es que tratamos de dejar a los pacientes con cabestrillo, no con banda torácica. Y lo que tú dices, los manejos ortopédicos a veces son más difíciles que hacer que la misma cirugía, porque la cirugía no le da inmediatez y sale rápido, ¿no? Y ya sabe que está operado en la radiografía, se ve bien, pero para hacer un manejo ortopédico hay que tener mucho control y adherencia del paciente. Lo que hacemos es citar al paciente siempre a las 2 semanas con un nuevo set de radiografías que, como tú lo dices, es imprescindible. Y hay una radiografía que tenemos que tener húmero proximal, que es la radiografía, pues la proyección de Belpo, ¿no? Si se puede un axilar, para ver cómo está la relación de la cabeza, y eso nos ayuda muchísimo. Pero nosotros sí tratamos y propendemos de utilizar cabestrillo o inmovilizadores con rotación externa o neutro, ¿sí? A algunos les gusta el avión, no, porque es demasiado grande. Entonces sería como un cojín. En algunos casos le decimos a los pacientes que pongan una almohada en la noche para dormir entre la axila y el tórax y el hombro, para evitar que se haga la rotación interna, que es lo que termina deformando y afectando estas fracturas. No sé si alguien más tiene un comentario, Anderson. Jaime Villamizar dice que él usa un inmovilizador con cojín abductor, imagino que es el que llamamos avión. Y Jaime Mojica, residente de 4º año del grupo, nos pregunta si usar un bulto o un soporte axilar para evitar que la diáfisis se vaya en rotación interna. En algunas fracturas, de acuerdo al desplazamiento inicial, ¿cierto? Si el manejo va a ser no quirúrgico y uno logra con esa posición una mejor, con esa abducción una mejor posición o relación de los fragmentos, pues sería la indicación, ¿cierto? Sin embargo, en la gran mayoría de pacientes, yo personalmente los manejo con un cabestrillo simple, ¿sí? La gran mayoría. Anderson, veo al doctor Ricardo Guzmán y al doctor Celso con la mano levantada. Meiser, hay una pregunta desde Venezuela. El doctor Gerson Molina, amigo de nosotros de aquí en la casa, desde San Cristóbal, nos está escribiendo. Gerson. Experiencia sobre el tratamiento no quirúrgico y la capsulitis adhesiva y experiencia con el uso de pines e inmovilizaciones precoces. Meiser, tú que tienes el algoritmo. Ok, entonces, realmente la capsulitis adhesiva, ¿cierto? Personalmente la he visto pocas veces en los pacientes a los que le hemos dado tratamiento no quirúrgico. Tal vez ligado al hecho de que somos un poco más liberales, ¿cierto? En el tema de la rehabilitación. Desde la primera semana estamos indicando movimientos a voluntad de acuerdo a lo que tolere por el dolor, ¿sí? Movimientos pendulares. Ahora bien, los pines y las movilizaciones. Los pines se colocan de tal forma, ¿cierto?, que permiten los movimientos pendulares y se retiran rápidamente, ¿sí? En la 4ª o 6ª semana, recuerden que al principio dijimos, son fracturas que consolidan rápidamente. Entonces, a partir de la 4ª o 6ª semana, los pines se pueden retirar. Yo sé que existen algunos trabajos alrededor de esto relacionados con el tema de infección, pero les confieso que no ha sido tan frecuente como lo menciona la literatura, en realidad. Y las movilizaciones se hacen con movimientos pendulares. No sé si tú, Carlos, en los pacientes que has manejado han encontrado
un aumento de la capsulitis adhesiva? No, nosotros tratamos de dar al paciente rápido los pendulares para eso, para evitar la capsulitis adhesiva, y nosotros vemos que la capsulitis adhesiva se presenta como una complicación del exceso del manejo conservador con inmovilizaciones prolongadas. Sí, eso sí lo encontramos mucho. Bueno, tú sabes que yo soy muy trauma y nosotros, los pines, estos son pacientes osteoporóticos, este es un tema de debatir, ¿no? ¿Cierto? Y entonces decimos, un paciente con mala calidad ósea, le pones unos pines, tiene mucho riesgo que se afloje y que falle, ¿sí? Entonces, pues ese es controversial, pero ese algoritmo que tú mencionaste al final creo que es el de la guía de la AOS del 2019, si no me equivoco, en número proximal, ¿sí? Y en Estados Unidos ellos están ahorita tratando de racionalizar el recurso también con toda esta situación y dicen, hágale una revisión bajo fluoroscopia, lleve todo su instrumental y mire, si lo puede reducir y le pone 3 clavos percutáneos como hacíamos los niños en adolescentes, clavos diaficiarios cervicales, cervicodiaficiarios para mantener una adecuada alineación, pues déjelo, sí, pero pues a mí es un poquitico como contra mi paradigma y dogma, pero bueno, es un manejo que está descrito, ¿no? El doctor Guzmán, perdón, que buenas noches. Buenas noches a todos. Meisner, excelente charla, y tengo un comentario y una pregunta. Me hiciste acordar mucho de los trabajos del doctor Juan Carlos González cuando él presentaba en Congreso y en la revista colombiana están las osteosíntesis mínimas con tornillos canuladas, que los recomiendo a los residentes. Y segundo, ¿qué parámetros de buena o excelente reducción usas en el caso de que se fije con tornillos? ¿Qué exigencia? Profesor, muchas gracias, profe, por las palabras y por la pregunta. En realidad, cuando uno como ortopedista, cuando fija a un paciente, no es contemplativo con ese tipo de cosas, ¿cierto? Y quiere que todo quede perfecto, ¿sí? Pero, ¿qué es importante a la hora de tener más que reducción perfecta, una reducción tolerable que sea compatible con una función adecuada del paciente? ¿Cierto? Una cabeza centrada en línea con la diáfisis y la glena, ¿cierto? Que no tenga una mal rotación, y para eso pues hay que quemarse un poco con el endoscopio, ¿sí? Brechas menores de 10 milímetros para esos fragmentos, y que no exista un ascenso del troquíter hacia el espacio subacromial que vaya a impedir la abducción y la flexión. Básicamente eso. En realidad no hay un parámetro de reducción anatómica, ¿sí? Y creo que uno tiende a ser más exigente cuando coloca placas y cuando coloca tornillos percutáneos, ¿cierto?, que cuando coloca pines solamente. Uno tiene la tendencia a sentir que si está colocando algún material, pues es para lograr una reducción perfecta. Sacrificar biología por la perfección en la reducción muchas veces nos lleva a un camino que es una pérdida de la función del hombro, ¿sí? Y como han mostrado algunos artículos, incluso anecrosis vascular más frecuente en los pacientes quirúrgicos. Es difícil lograr, doctor Guzmán, y a todos, es difícil lograr en ocasiones reducir esa tuberosidad mayor que el manguito rotador jala hacia posterior y superior, ¿sí? Cuando hay un desplazamiento importante, definitivamente seguramente va a ser quirúrgica con reducción abierta y fijación interna. Pero se sorprenderán cuando vean pacientes a los que les colocan los pines, ¿cierto? Y haciendo uso de lo que mencionaba ahorita el doctor Carlos Arroyo, tratando de evitar eso, pues unos tornillos canulados a través de esos pines aseguran una fijación adecuada y estable. Y siempre tratando de colocar uno de esos tornillos vía al cálcar como si estuviéramos en una fractura. Esa técnica ayuda bastante biomecánicamente. El doctor Díaz creo que tenía un comentario. Buenas noches, Meiser. Hoy doctor Guzmán. Carlos Díaz. Carlos Orlando. ¿Qué más? ¿Cómo está, profesor? Felicitarlo por la charla. Buenísima la charla. Creo que el tema estuvo muy bien abordado desde el punto de vista
el título de la charla, y espectacular que por favor se estuviera hablando de esto, de tratamientos cerrados nuevamente, ¿cierto? Durante el transcurso de su charla me sentí retrocediendo a mis momentos, digamos, en cuales tuve el aprendizaje en la ciudad de Cali, donde muchas de estas fracturas las manejábamos así como usted tiene el algoritmo, digamos, actualmente, ¿cierto? Y muchas fracturas las manejábamos de tratamiento cerrado, ¿cierto? Estoy de acuerdo, ha habido, digamos, un auge, digamos, de osteosíntesis, ¿no?, para toda la metáfisis, tanto de miembro superior como de miembro inferior, y pues creo que hay unas indicaciones, y es lo que siempre he dicho, hay muchas indicaciones que nacieron como absolutas, digamos, de tratamientos quirúrgicos, y otras que nacieron como de forma relativa, pero todas estas de forma relativa se fueron cada vez tornando absolutas, y todos los muchachos han venido manejando todo, que cualquier grado de desplazamiento lo vuelven quirúrgico. Y eventualmente eso es lo que parte, digamos, de las complicaciones y de las cosas que se puedan presentar durante esto. Creo que, digamos, la metáfisis proximal del húmero ya nos está haciendo ver las cosas de una forma diferente, ¿cierto? Sobre todo en este tipo de pacientes y en estas edades. Y pues recomiendo mucho lo que usted acaba de decir, ¿cierto? Porque la verdad, la mayoría de la gente lo que hace es que la indicación quirúrgica la colocan siempre sobre que vamos a rehabilitarlo mucho más temprano, y eso es lo que supuestamente le dicen a la mayoría de los pacientes, y esa es el criterio que tienen la mayoría de los cirujanos para volcarse sobre un tratamiento quirúrgico en primera opción antes de pensar en un tratamiento ortopédico. Y lo que acaban de decir, tratamientos ortopédicos a veces se hace más difícil el seguimiento, y por lo tanto ese es otro criterio que también pero creo que existen pocos estudios casuísticos, digamos, de nuestra experiencia, y realmente estamos extrapolando, digamos, muchos estudios que se hacen en otras partes, pero realmente nuestras casuísticas no las estamos evaluando muy bien, y desconocemos realmente cuáles son nuestras complicaciones, digamos, con respecto a todo esto, ¿cierto? Y interpelamos que con lo que hacen en otras partes, pues les va a ir bien aquí también, ¿cierto? Pero desconocemos realmente porque no tenemos unos seguimientos adecuados, ¿no? De todas formas, felicitaciones. Me gustó mucho su frase de pertinencia y racionalidad clínica y financiera, la cual utilizó varias veces, y espero que les quede a muchos de ustedes de esta charla. Muchas felicidades. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Meiser, El doctor de Camaro nos compartió en el chat, fue el doctor Camaro, ¿cierto? Pedro Camaro, sí. Nos compartió en el chat el artículo que mencionabas ahorita, Carlos. sí, el artículo de evaluación de la rotación interna. Una pregunta que hace el doctor Villamizar, cirujano de hombro. ¿Qué haces con las lesiones de manguito rotor asociadas a la fractura hombroproximal? ¿Cambia la conducta? ¿Cómo? Que si cambia la conducta. Pues si hay una lesión del manguito rotador, obviamente el tema es diferente, ¿cierto? No se presenta en todos los casos, pero sí. Ahora bien, ¿cómo tiene uno el diagnóstico de una lesión del manguito rotador en un paciente agudo? Tendría que tener una altísima sospecha, ¿cierto? No sé si hacer una resonancia o por los trazos de fractura pensar que hay una lesión del manguito rotador y de entrada ir a repararla. Yo creo que tiene que ver mucho también con la edad, con los antecedentes del paciente, con otros hallazgos alrededor del hombro que puedan decirle a usted si la lesión que puede tener es una lesión no aguda, sino crónica del manguito rotador. Pero definitivamente, si hay un paciente con una lesión del manguito rotador, ¿cierto? Joven, yo pensaría que obviamente hay que repararla. Hay que repararla. Ahora, uno se encuentra con lesiones del manguito rotador en pacientes a los que les ha hecho manejo no quirúrgico,
Durante la evolución, porque existe dolor, ¿cierto? No es tan frecuente, pero sí se presenta y ese paciente pues habrá que llevarlo a cirugía. Sí, yo también pienso que el motivo de consulta es una fractura, ¿no? Ya, a veces cuando uno hace el tratamiento directo encuentra la lesión de manguito, pero el paciente consulta es más, tendría que ser un diagnóstico muy agudo, o pero una resonancia de entrada en urgencias, cosa que nosotros no hacemos. Uno pide un TAC para ver si la fractura articular o no, más que revisar la parte tendinosa, ¿no? Exacto, ¿Sí? no Creo pedimos que una la resonancia. única que uno puede inferir, perdóname, Meiser, son las fracturas de la tuberosidad mayor, ¿cierto? Sí. Esas fracturas abulsivas de la tuberosidad mayor que uno puede a veces, en algunos casos, se pueden hacer asistidas por artroscopia y uno puede revisar cómo está el estado del manguito, ¿no? Pero en esas fracturas a nivel del húmero proximal de adultos mayores, pues lo dijo en su estudio Missouri, hombre, se me olvidó, bueno, no fue Yamaguchi, bueno, que decía que el 60% de los pacientes mayores de 60 años pueden tener una lesión de manguito rotador y ser asintomáticos y tener en la resonancia, ¿no? ¿Sí? Yamaguchi, si no me equivoco. Bueno, entonces, pues hay que ver y Hola. valorar. ¿Sí? Buenas noches, César Abril. Por favor. Hola, doctor Meiser. Doctor César Abril, este sí nos va a controvertir bastante, ¿yo? No, mire, Este pues sí nos va a controvertir bastante. un comentario pequeño, no, tal vez a confirmarlo. Un comentario pequeño sobre lo que me comenta, lo que dice el doctor Villamizar. Pues la biomecánica de la fractura del húmero proximal es que los fragmentos se desplazan con sus inserciones. Entonces, si está roto en 3 o 4 fragmentos, cada pedacito está con su manguito rotador. Si el paciente tenía el manguito rotador ya roto, seguramente hace otro tipo de fractura. Uno debe pensar que si hay 4 fragmentos es que cada pedacito está con su supraespinoso o con los rotadores externos. Entonces, es muy difícil llegar a esa sospecha. Otra cosa es que esté tan desplazado que se vea roto el intervalo de los rotadores y uno, cuando decidió operarlo, se encarga de esa lesión. Pero yo quiero compartir como una experiencia que he tenido porque yo pues supe de Hertel más o menos en el 2002, siendo residente, 2004, cuando empecé residencia y tuve que revisar esas fracturas y nos fuimos llenando desde esa época, aquí por lo menos en la UIS y en la Foscal, de criterios para operar. Y yo se veía la reticencia de los profes grandes, ya dijeron, me acuerdo cuando estaba en Cali. Es verdad, lo que pasa es que uno se va alumbrando con la evidencia el camino. Y veníamos viendo que los criterios de Hertel, que cuando hay necrosis del 90, del 98%, todos los estudios que han llegado y uno dice, bueno, en este momento, cuando yo ya tuve la oportunidad, después de estos años, de operar pacientes y hacerles reemplazos y hacer osteosíntesis y usar los clavos endomedulares, yo ya me doy cuenta y gracias a la doble experiencia, porque si me llegaban en la Foscal, yo los podía operar al otro día o a los 2 días. Entonces, cuando yo abría, encontraba un hematoma fresco. En el hospital no los autorizan temprano. Entonces, cuando yo llegaba a ver un paciente de 2, 3 semanas en el hospital, me daba cuenta que había un hematoma alrededor de la fractura. Incluso duro de cortar con el bisturí. Y si pasaba de 3 semanas, calcificándose. Entonces, en el 2019 participamos en un curso AO con el doctor Arroyo y se invitó al doctor Christopher Lambert y nos hablaba del estudio Profer. Y él dijo, yo creo que lo que pasa en la fractura del húmero proximal es que se forma un hematoma de tipo manguito, como un manguito rotador de hematoma alrededor del húmero proximal. Entonces, desde ahí hemos venido cambiando la idea y confirmando que probablemente estábamos operando más de la cuenta. Eso es lo que he podido ver. Cuando los pacientes pasa tanto tiempo, ya tienen un hematoma estructurado que el mismo Lambert lo llamaba un manguito de hematoma. ¿Se acuerda, Arroyo? Sí, él le decía que era el concepto del torus, como una fractura de torus de niño.
La tuberosidad se separa, pero se hace un hematoma y cicatriza. Y cicatriza. Y cicatriza. Pero Sí. incluso Hay unos- el hematoma sufre cierta reabsorción y cuando se evalúa en el tiempo, esa separación que se veía antes muy grande disminuye un poco. Sí, se comprime. Y la otra cosa es que obviamente hay criterios quirúrgicos. Una luxofractura, uno no va a esperar que el tiempo reduzca la cabeza. Sí. Segundo, si la diáfisis está anteriorizada, esta fractura se comporta anteriorizando y elevando la diáfisis, tanto que se hacen prominente debajo del deltoides anterior. Entonces siempre hay que hacer, si usted va a ser conservador, hágale seguimiento. Entonces es más difícil. Hágale un seguimiento a los 15 días y luego vaya siguiéndolo como vaya evolucionando y va viendo también caras. Esa es mi recomendación. La otra, cada vez me convenzo más que como la evidencia apoya casi cualquier cosa que se nos ocurra en tratamiento, se debe hacer participar al paciente en la decisión. Si el paciente se entera, es un paciente que no va a demandar y que va a estar conforme. Muchas gracias. Profesor César, muchas gracias. Me gustó mucho esa frase de que con la evidencia usted va alumbrando el camino, ¿cierto? Y es verdad que de acuerdo a cómo nos vamos criando, ¿cierto? Así vamos comportándonos. Y yo insisto en algo. Los programas de ortopedia, ¿cierto? Hemos compartido escenario con nuestros aliados, las casas comerciales, ¿sí? De alguna manera. Pero se ha opacado un poco el juicio crítico del manejo de los pacientes, de lo que realmente requiere, con la obnubilación que nos da, como decía ahorita César Abril, la obnubilación que nos causa los nuevos implantes, las nuevas opciones, ¿cierto? Que además, en muchas ocasiones, una cosa son los libros y lo que muestran, y otra cosa lo que uno vive en la realidad con los pacientes. Bueno, Meiser, te digo, teníamos casos, pero creo que ya esta tarde tenía 2 casos que eran para debatir, pero creo que ya nos tomó el tiempo porque la discusión fue muy buena. A los que están presentes les acabo de enviar el artículo que dijo el doctor Abril del doctor Lambert, que fue uno de los autores del Profer, ¿sí? Entonces, él hace parte del grupo del NHS en Londres, es el consultor de hombro del NHS, un tipo bastante metódico. Y habla sobre eso, que a veces el Profer se pasó porque hay unas fracturas que van mal y pues que así uno piense que van a manejarlas de manera ortopédica, van a terminar mal. Y ahí en ese artículo hablas acerca de ello. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Siendo las 8:18. Anderson, ¿presentamos caso o terminamos ahí ya para que la gente descanse? ¿Qué dices? Bueno, Creo que la charla está sí, suficientemente clara. está súper documentado. Entonces, a todos quiero agradecerles por su participación. Tuvimos residentes de la UNAP y a los profesores de nuestro posgrado hermano aquí en Bucaramanga, de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Muchas gracias por la participación. Hubo residentes del Hospital Militar de México. El doctor Gerson nos acompañó desde Venezuela, residentes de la Universidad de Antioquia, ortopedistas egresados del servicio, 67 participantes en el momento máximo, que para una noche de miércoles en pandemia, a esta hora es bastante bueno. Y Meiser, sobre todo a ti por tu tiempo y pues por acompañarnos y darnos esta presentación tan excelente. A nombre del Muchas gracias a ustedes. Queremos agradecer y esperemos que Medellín todo mejore. Y bueno, a todos cuidarnos y mantenernos sanos. Buenas noches a todos. Hasta luego. Luego, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a Anderson por la invitación. Gracias, profe.